Este día vamos a estar hablando sobre lo que creemos nos guía. Vamos a ver cómo influencian en nosotros esas ideas o lo que aprendimos del pasado, que si nos ponemos a pensar de dónde fue que agarramos esas ideas, cómo fue que se impregnaron en nosotros. Todo eso vamos a estar viendo para que podamos tener una idea más clara de cómo, por qué razonamos de la manera que razonamos. Porque es que a veces estamos mirando las cosas de un ángulo totalmente diferente a como los mira otra persona. Y eso nos va a ayudar, que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe y nos ayude a entender más lo que Él quiere enseñarnos en esta preciosa mañana. Padre, ponemos en tus manos tu palabra, precioso Dios, rogando, mi Dios eterno, que sea tu Espíritu, Señor, revelándola a cada corazón, Padre bendito de gloria, de una manera sobrenatural, como tú sabes hacerlo, Padre, para que no solo entre a nuestro ser, Señor, sino que también germine y de fruto podamos ponerla por obra, Padre, y deshacer, Señor, todo obstáculo en nuestras vidas que pudiera estarnos estorbando para servirte más y mejor, precioso Dios. Así lo ponemos todo en tus manos, pidiéndote que tu Espíritu, Señor, traiga un refrescar, Señor bendito Dios, a cada uno, Padre. Quita el cansancio, quita el sueño, quita el agotamiento, mi Dios eterno, maravilloso, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y el enemigo no venga a robarnos nada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustó mucho esa foto que encontré porque daba justito con lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón para enseñar esta mañana. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo miramos la realidad que nosotros creemos que es realidad, ¿verdad? Y no sabemos exactamente cómo es, por qué decimos que es la realidad lo que estoy mirando, pero qué es lo que hay atrás de todo eso. Y todo eso vamos a estar viéndolo aquí. En Proverbios 23:7 nos dice la palabra del Señor, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, ¿verdad? Como es nuestro pensamiento, así es nuestro corazón y así es como vamos a obrar, como vamos a hacer las cosas, porque todos estamos dirigidos por una máquina que está atrás de nosotros, ¿verdad? Y esa máquina son nuestra mente y nuestras emociones que se unen con nuestra voluntad y ahí es como se lleva a cabo todo. Lo que creemos nos guía. Las creencias se componen de información que hemos recibido o percibido a través de nuestros sentidos, de acuerdo a las interpretaciones que llamamos realidad, que introducimos a nuestra mente con pensamientos que se ponen de acuerdo con nuestros sentimientos, formando las creencias o fortalezas que dirigen nuestras acciones. Es por eso que necesitamos conocer la verdad que es en Cristo para poder reformar nuestras creencias o el espíritu de nuestra mente a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros necesitamos trabajar en eso, ¿verdad? Porque ya lo que tenemos, lo tenemos porque así lo recibimos y porque así se fue formando a través del tiempo, a través de los años, aún desde cuando éramos pequeñitos, pero ahora nos toca a nosotros hacer un esfuerzo. En Proverbios 20:18 nos dice la palabra del Señor, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Mire cómo se ordenan los pensamientos, ¿verdad? Con el consejo. ¿Cuál es el consejo que hemos recibido desde antes de que, a lo mejor desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá? Ahí estábamos y ya estábamos recibiendo consejo, ¿verdad? La gente que decía, ¿verdad? Yo no sé para qué se embarazó, yo no sé por qué ahora otra vez está embarazada, o qué va a hacer con esa criatura, no te está pensando, y cosas así, ¿verdad? Ya está recibiendo ese feto, ya está recibiendo consejo, ya está recibiendo ahí. O otros, ¿verdad?, que están muy contentos y muy gozosos y están contentos y están apapachando al bebé y apapachando la pancita, ¿verdad? Y el bebé ya está recibiendo consejo. Por eso es que podemos mirar que hay unas personas que tienen un carácter más triste o más deformado, por decir así, y otras personas que tienen un carácter más sólido, piensan con más, tienen más, su entendimiento más amplio, más abierto para entender las cosas. El otro día me decía una persona, me decía, yo cuando crecí y era de pequeñita hasta jovencita,
yo crecí con mi mamá, mi papá y me trataban muy bien. Yo viví una vida muy bonita de mi niñez. Yo me recuerdo haber tenido una vida muy bonita. Y yo la miré y dije, con razón siempre se está riendo. Siempre anda sonriéndose, siempre se ve feliz. Aun cuando después de sus 17 le fue mal. Ha tenido una vida pues dura. Pero lo que fue sembrado antes todavía le da fuerza para que uno la mire y parece que siempre está feliz esta persona. ¿Por qué? Porque cómo fue que creció. Y fue el ambiente donde ella creció en ese tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a formar nuestro carácter, cómo es que vamos a hacer más adelante. Punto número 1, tenemos nuestras creencias son un sistema formado por informaciones que hemos recibido o percibido a través de nuestros 5 sentidos, que son el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Por todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Hace muchos años yo estaba dentro de un departamento y estaba todo cerrado. Y de repente empecé a escuchar un ruidito y dije yo, ese ruido lo conozco, ese ruido yo lo conozco, me es familiar ese ruido. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Dije, algo se está quemando y salgo corriendo para afuera. En la esquina del departamento estaba una palma ardiendo. Porque yo me acordaba en aquellos años, pues yo he de haber tenido, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero mi abuelo formaba un montón de hojas y leña y todo eso y quemaba aquello para poder sembrar en esa tierra. Entonces ese sonido, yo me acordé cuando lo escuché allá y yo estaba dentro del departamento y yo no había manera de que yo pudiera ver ni el humo ni nada porque unas cortinas gruesas, todo estaba muy bien cerrado, pero yo escuchaba el ruidito. Y yo decía, ese ruidito yo lo conozco, yo conozco ese ruidito, ¿de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Y ya me acordé. Porque de esa manera uno va percibiendo y guardando, va archivando uno lo que oye, lo que mira, lo que huele. Todo eso uno lo va archivando dentro del inconsciente de uno, está ahí archivado y está siendo guardado. Y porque eso es algo que va a ir formando lo que después vamos siendo. Es lo mismo también lo que vemos, ¿verdad? Miramos cosas que a lo mejor no son como las estamos mirando, pero nosotros ya guardamos esa imagen, archivamos esa imagen y aunque la escena no sea realmente como lo que uno miró, pero lo que percibimos, eso lo guardamos. Y eso cuando viene algo a pasar, recurrimos a esa imagen y juzgamos como aquello que miramos. Por ejemplo, cuando hace muchísimos años yo miraba que uno de mis tíos, él se portaba muy bien con mi mamá, siempre estaba abrazándola, siempre estaba ahí con ella y siempre le estaba ahí papachando y un día le dije a mi mamá, no, pero mi tío fulano la quería mucho. Sí, me dijo, tú no sabes lo que me decía cuando venía y me abrazaba y estaba ahí conmigo, qué tonta eres, ¿hasta cuándo? Y le dije yo, ay Dios mío, y yo creía que la quería mucho. Lo que uno percibe, ¿verdad? Lo que uno mira lo da por hecho, aunque uno no sepa realmente qué está pasando. ¿Por qué? Porque todo eso uno lo va guardando y uno va juzgando las cosas de acuerdo a eso. Yo siempre que me acordaba de ese hermano, siempre decía que quería mucho a mi mamá y ahora ya sé que no era tanto el amor. También, ¿verdad? Recibimos los recuerdos, o sea, nuestras creencias se forman también a través de los recuerdos, como les decía, lo que uno recuerda de las cosas. Todo eso van formando parte. También las cosas que nos han dicho, ¿verdad? Como a ese bebé que está en el vientre o después de chiquitos o cuando van creciendo o cuando van llegando ya mayores, ¿verdad? Todo lo que le han dicho a uno como que lo va uno guardando y lo va programando y lo va guardando y eso cada vez que uno recuerda algo, esa palabrita sale. Y ya sea para impedirnos o para impulsarnos, ¿verdad? Pero ahí están siendo guardados todo eso y también pues ya lo que observamos también es algo que nosotros lo guardamos y todo eso nos va sirviendo, se van formando, todo eso se va acumulando, se va procesando dentro. Es como la computadora, ¿verdad? Entre más usted le mete a la computadora, más cosas tiene para cuando va a buscarle ya sabe qué es lo que quiere. Usted le pone nombre a esto y ya sabe que va directo a ese nombre y así lo baja. Nuestra mente así también va archivándolo todo para que cuando después algo parecido a aquello que archivó antes, usted lo pueda sacar y usted pueda traer una memoria de aquello. Como por ejemplo, había un
la otra iglesia donde estábamos, había un cantante que vino una vez a cantar ahí, y usted pregúnteme qué cantó, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que explotó las bocinas. Y cada vez que escucho el nombre, ¿de acuerdo de qué? De que explotó las bocinas. Porque como que asimila uno con aquella persona lo que uno sabe de aquella persona, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque uno lo va guardando todo en ese inconsciente que tenemos, que es grandísimo. Hace mucho tiempo alguien dijo que el tamaño del cerebro, si lo descendieran, estaría tan grande como 3 campos de fútbol. Imagínense. ¿Qué tan grande sería eso? Y entonces nosotros no entendemos la capacidad tan grande que Dios nos ha dado. Pero está ahí. No más que a veces el enemigo sí lo sabe. Nosotros no, pero el enemigo sí. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Bueno, empezar a programarnos, ¿qué? Mal. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a hacer algo, Él nos detenga con aquello que nos ha programado. Pero eso es lo que Él está tratando de obrar. A Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y eso es lo que trata de hacer el enemigo desde antes de que nazcamos, ¿verdad? Él empieza a querer corrompernos todo. ¿Para qué? Para que no haya pureza en nosotros, porque ¿de dónde viene la pureza? De Dios. Entonces, si Él viene a dañar aquello que Dios está enviando a la tierra, Él viene a corromperlo, viene a dañarlo para que veamos esa clase de frutos. Cuando yo estaba desarrollando este mensaje, no se me borraba a mí de la mente la carita de esa persona que hizo esa matanza. ¿Por qué? Porque esa persona, no la de los niños, sino esta otra última que hizo este muchacho que fue y acribilló que era el 4 de julio. Entonces, esa carita a mí no se me puede borrar de la mente. Una carita de un muchachito. ¿Qué es lo que lleva a ese muchachito a hacer semejante cosa? Disparando indiscriminadamente, ni siquiera miraba a las personas, nomás les tiraba a todos los que él miraba ahí. Dice una de las personas que estaba hablando, dice que ella creía que si él hubiera sido un buen tirador, hubiera matado muchísima más gente. Pero como él no era buen tirador, nomás tiraba a quien le caiga. Así tiraba. Entonces, ¿qué está pasando por la mente? ¿Qué es lo que hay en el corazón de esta persona? ¿Qué es lo que hay? Cuando yo estaba preparando esto, era lo que yo miraba en la cara de ese muchacho, porque ¿cómo fue programado? ¿Qué fue desde chiquito? ¿Qué programación entró en él? ¿Qué lo detonó a llevar a hacer estas cosas? Es tremendo, pero nosotros necesitamos entender todo esto para desprogramarnos de aquello que nos ha estado limitando, dañando, y poder programarnos en lo que Dios quiere, ¿verdad? En lo que Él tiene para nosotros. Esta información la interpretamos y procesamos de acuerdo con nuestra manera de mirar las cosas, o sea, conforme nuestras propias prejuicios, ¿verdad? Con lo que ya nosotros como juzgamos las cosas. Como yo con el hombre de que vino a tocar, ya yo me acuerdo del que cuiden las bocinas, ¿verdad? Porque viene a romperlas. Entonces uno se hace esos prejuicios. Oye uno una palabra y dice, no es esto, y ya rechazó lo demás. Por ejemplo, una persona cuando le hablan de Cristo, ¿qué prejuicios hay en esa persona que no lo deja recibir la palabra, verdad? Entonces cuando uno va a hablarle, él rápido se bloquea. Trae lo que aprendió, su dolor, lo que sea, y lo pone enfrente. Y luego dice, no, yo no quiero saber nada de eso. Y aunque uno le hable y él parece que está ahí, su mente anda en otra parte y no nos puso nada de atención, porque no quiere saber. No quiere porque no quiere conocer la verdad, quiere seguir en su misma manera de como ha andado, porque cree que sus creencias son lo que es verdad. Porque así él lo ha conocido, así él lo sabe, pero ni siquiera se pone a investigar por qué pienso así, por qué las demás personas piensan diferente, por qué la palabra de Dios dice diferente. No nos atrevemos a hacernos esas preguntas, sino así soy y hasta que me muera así voy a ser. No hay cambio, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios anhela. En 2 de Tesalonicenses 2:10 nos dice la palabra del Señor, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios, el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que necesitan estas personas? Recibir el amor de la verdad. ¿Qué es la verdad?
La verdad es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, porque dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, estas personas no han recibido esa verdad. Y nosotros a lo mejor también en algunas áreas de nuestra vida todavía estamos atrapados en lo que nos dijeron, en lo que aprendimos de nuestros padres, de las personas que nos criaron, de las personas que están a nuestro alrededor. O a veces miramos que alguien hace algo y porque alguien lo hace así, ya lo hago yo también. Pero no sabemos por qué lo hace así, ¿verdad? Nomás hacemos porque lo miramos. Nuestra realidad está influenciada por lo que hemos vivido en el pasado, como les decía. En 2 de Tesalonicenses 2:11 nos dice la palabra del Señor: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y mire, este versículo a mí se me ha hecho, se me hacía antes difícil de entender y ahora lo veo tan claro. Las personas, cómo es tan fácil creer mentiras, pero es tan difícil creer la verdad. Pueden creer en ovnis, pueden creer en aparecidos, pueden creer en lo que sea, pero no pueden creer en que Dios les ama y envió al Señor Jesucristo para salvarles. Eso les cuesta trabajo creerlo, no lo pueden creer. Y si lo creen en una manera como allá lejos, no me toca a mí, los demás. Pero yo estoy exenta porque lo mío es más grande. ¿Cuándo no somos más grandes que nada? Para Dios todo es igual, ¿verdad? Nuestras realidades están influenciadas por las decisiones que hemos tomado en el pasado o que otros han tomado por nosotros. Cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a tener juicio de las cosas, ¿qué miramos? Cómo los demás hacían las cosas y cómo también nosotros las fuimos haciendo. Como por ejemplo cuando un niño, ¿verdad? Le dicen no hagas esto porque te va a pasar esto y esto. Entonces va y lo hace y dice, ay, no es cierto, no me pasó nada. Como lo vemos en Adán y Eva, ¿verdad? Eva comió del fruto y dijo, no me morí, se lo voy a dar a mi marido. Y no me morí, mira, ¿viste que no me morí? O sea, Dios mintió, ¿no? ¿Verdad? Y así lo hacemos, ¿verdad? Esas cosas que nosotros nos atrevemos a hacer, entonces después ya las empezamos a ver como normales. Ya nos atrevemos a hacerlo como normal. ¿Por qué? Porque no nos sucedió lo que nos habían dicho que nos iba a suceder. Va a venir a la larga, porque una persona que está fumando, de chiquito le dicen a uno, no fumes, no fumes, no fumes. Y los niños empiezan a fumar. Un día me preguntó uno de mis hijos, me dijo, Ma, ¿tú nunca has fumado? Y le dije, sí, yo sí he fumado. Me dijo, Ma, ¿tú has fumado? Le dije, sí, cuando era chiquita, mi abuelo me mandaba a prender su macuche, hacía un cigarro, tenía él una planta de tabaco, cortaba las hojas secas y las echaba en hoja de maíz, lo torcía y me mandaba que fuera y se lo prendiera. Para poder que esa cosa prendiera tenía que sorberle, porque si no, no prendía. Entonces le digo, ¿ves que sí ha fumado, mijo? Y luego dice, ay, May, ¿cómo sabía eso? Le dije, horrible, amarguísimo. Y por eso le dije, yo creo que nunca se me ocurrió fumar porque eso sabía tan malo. Esa percepción tenía yo del cigarro, que sabía horrible. Entonces le digo, por eso yo siempre les enseño a ustedes que eso sabía muy feo. ¿Por qué? Porque eso aprendí yo, ¿verdad? Eso me tocó vivir porque eso fue lo que yo aprendí. Entonces yo me sentía disgustada. En aquel tiempo yo creía que le estaba ayudando, que era como algo que Dios le estaba dando a mi abuelo porque era como nos enseñaban. Imagínense qué cosa tan fea. Nos enseñaban y era porque eso era lo que él creía, lo que yo no sé de dónde él sacó esas cosas. Imagínense, de rodillas había que llevarle el cigarro. Nos teníamos que hincar, yo no sé si tú te acuerdas, pero nos teníamos que hincar para llevarle el cigarro de rodillas. O si nos pedía un vaso de agua, había que llevárselo de rodillas. Entonces, ¿de dónde sacó esas ideas? Yo no sé. Pero lo que sí me acuerdo es que esto lo practicó nada más hasta que salimos de Durango, porque ya en Sinaloa yo no me acuerdo que nos haya exigido eso. Yo creo que ya no lo hacíamos, no sé, pero la cosa es que cuando estábamos allá, yo me acuerdo que él nos hacía hacer eso. ¿Será para que nos entretuviéramos más y no le hiciéramos tanto ruido? Yo no sé, pero él nos hacía hacer eso. Y esas cosas, pues, yo las miraba y decía, yo pues, creía que eso era así, que así debía de hacer. Pero ya cuando llegamos acá a Sinaloa, la cosa era tan diferente. Los muchachos le mandaban a hacer algo y renegaban y todo eso. Y yo decía, ¿y cómo?
Pero era diferente la manera de crianza, ¿verdad? Pero uno viene ¿con qué? Con lo que ha aprendido del pasado. Y eso lo trae dentro de uno. Y lo otro se le parece pecado. ¿Cómo te atreves a hacer semejante cosa, verdad? Pero ya cuando uno empieza a atreverse a hacer algo y que no le pasa nada, entonces dice uno, no, pues esto no es cierto, ¿verdad? Y ahí es donde uno va cambiando su manera y va adquiriendo otras cosas. No es cierto que la marihuana es tan mala porque mira, me fumé un cigarro y me fue bien. Y entonces ahí va con otra vez. No es cierto que la droga es tan mala porque fíjate que pasó esto. No es cierto que la tomadera es mala porque hasta me sentía a gusto y andaba muy contento. Y ahí va uno explorando, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Nos decían no tomes café y mira uno que todos los grandes toman café y uno pues quiere saber qué es el café. ¿Por qué le están diciendo? Porque después le va a doler la cabeza para dejarlo. Porque ellos ya no lo pueden dejar. Y quieren prevenirle a uno que le pase eso, pero nosotros no entendemos que queremos pues, experimentar lo que ellos están experimentando porque por algo lo hacen. Y que después estamos atrapados ahí, no podemos salir. ¿Por qué? Porque estamos engañados, ¿verdad? Por nuestra propia mente, nuestro propio cerebro está obrando ahí, impidiéndonos que nosotros salgamos de esas situaciones, porque ya estamos experimentando esas cosas y esas decisiones nos van ayudando a formar más nuestro carácter, nuestra manera de ser. No es tan malo que haga esto porque lo he hecho en el pasado y no me ha pasado nada. Todavía estoy aquí. Hay gente que dice, antes decían esto y esto, pero mira, yo todavía estoy aquí. ¿Y por qué estás aquí? Bueno, por la gracia del Señor, pero ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu personalidad? ¿Cómo está tu identidad? O sea, ¿cómo te sientes? ¿De verdad crees que eres hijo de Dios? ¿De verdad te sientes hijo de Dios? Y eso es algo que no entendemos con claridad, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses 2:12 nos dice la palabra del Señor, a fin de que seamos condenados para los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué es lo que va a traer condenación? La injusticia. ¿Y cuál es la injusticia? La palabra nos dice que la justicia nuestra es Cristo, ¿verdad? Él vino y pagó por nosotros para que nosotros en Él fuéramos justificados. Entonces la justicia es que Cristo vino y pagó por nosotros. ¿Cuál es la injusticia que está hablando aquí? Que no creen en que Cristo vino a pagar por todos y cada uno. Entonces, como no creen eso, esa es la injusticia que le va a llevar ¿a dónde? Al infierno. Porque no creyeron realmente. Porque mire, a veces nosotros decimos sí creo, pero sigo haciendo las cosas de antes. Sigo comportándome como me comportaba antes. Todavía esa ira sube hasta arriba de mí. La siento caminar por acá, ¿verdad? Hasta que me sube arriba y perdí los estribos. Entonces, eso me lleva a entender que yo todavía no he creído verdaderamente en Cristo. Yo no estoy confiando en Cristo como debo de confiar, porque no me estoy entregando plena y completamente a Él. Porque cuando siento ese coraje, esa ira que está invadiendo mi ser, yo no corro a los pies de Él a decirle, Señor, libérame de esto. Yo no puedo con esto, Señor, libérame. Y dígame usted, ¿Dios no es poderoso para liberarlo? Dios es poderoso para liberarnos. Pero ¿por qué es que no hemos sido liberados? Porque no hemos corrido a sus pies a buscar su refugio, a buscar su liberación. Nosotros nos hemos conformado, no puede ser que así soy. Es que así era fulanito y así vengo a ser yo. No, porque era fulanito así era porque él no sabía. Pero nosotros ya sabemos que hay una verdad aquí. Y sabemos lo que Dios espera, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y no solo eso, lo que Dios exige. Porque Dios no solo quiere, anhela y desea, también exige, porque va a haber un estándar. Mire, la palabra es bien clara, dice que el que persevera hasta el fin, ese va a encontrar, ese va a llegar a los pies del Señor, ese va a recibir la corona de la vida. El que persevere hasta el fin. No dice ahorita, camine en el Evangelio y al rato haga lo que usted quiere. No, es perseverar, es ir caminando, es en el proceso de que vamos creciendo en el Señor y allí es donde Él va ayudándonos a crecer, va ayudándonos a quitarnos todas esas mañas, todas esas maneras de pensar de antes, porque Él quiere que seamos verdaderos instrumentos útiles en sus manos poderosas. Nuestra realidad es influenciada por las actitudes que hemos
tomado frente a las cosas que nos rodean, ¿verdad? ¿Qué actitudes tomamos frente a las cosas que nos rodean? ¿Todavía apapachamos las cosas? Ah, no, pues esto no es tan malo. Está bien, pues ni modo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tomo esa actitud? ¿Qué me lleva a tomar esa actitud si yo ya sé que la Biblia dice que no? ¿Qué es lo que me llevó del pasado a tomar esas actitudes? ¿En dónde yo empecé a apapachar las cosas? Entonces, cuando vamos viendo ahí, vamos viendo muchas cosas que el Señor no quiere que todavía están en nosotros. Y esas cosas nos están impidiendo, esas cosas nos están deteniendo, esas cosas nos están estorbando. Queremos que nuestra familia sea reformada por la gracia del Señor, que se conviertan los que no se han convertido y los que ya se convirtieron, los que ya conocen, que caminen como Dios quiere que caminen. Pero ¿qué les estamos modelando? ¿Qué están viendo ellos de nosotros? Mire, no es solo lo que nosotros les decimos, es lo que ellos miran que hacemos. Eso es lo que más. Como me dijo alguien, mira, cuando alguien está en presión, cuando alguien está que le ponen presión, ya sea porque le pasó algo, le cayó un martillo encima o algo que le pone presión, ahí se sabe de qué color es. ¿Qué va a salir de su boca cuando está en el peligro? Cuando hay algo que no le gustó, hay algo que lo sacudió, ¿qué sale? ¿Un Dios mío, ayúdame? ¿O qué sale? Ahí es donde se viene a conocer, me decía esta persona, y les digo, esta persona no conoce del Señor. Y mire, él estaba ahí exhortándome, estaba diciéndome, ahí sale, dice, ahí se ve el verdadero color de la persona. Le dije, sí, es muy verdad. Y me recordé cuando mi esposo se convirtió. Vino un predicador y estaba compartiendo una palabra de los olivos verdes. Y luego decía que cuando aplastas el olivo, lo tienes que triturar para que salga verdaderamente lo que hay dentro del olivo. Porque si lo trituras poquito, lo que va a salir es lo de la cáscara que no sirve. Lo de adentro es lo de la grasita, ¿verdad? Y eso es lo que sirve, lo tiene que triturarlo. Y a veces el Señor permite que nos trituren a nosotros, para que salga lo que hay verdaderamente dentro de nosotros, porque Él no quiere que sigamos viviendo un evangelio falso, porque eso no nos va a introducir al cielo. Si vivimos un evangelio que ahorita parece que sí, pero al rato siempre no, eso no nos va a llevar arriba. Al contrario, ¿qué va a decir el Señor cuando nos vea? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los que van a ir a buscar al Señor? No van a ser los que no le reconocieron, los que no sabían de Él, van a ser los que le conocimos. Son los que vamos a acercarnos a Él. Pero ¿a cuántos el Señor nos va a decir, buen siervo, pasa algo de tu Señor? ¿Y a cuántos va a decir, no te conozco, apártense de mí? Entonces necesitamos de verdad entender qué hay dentro de mí y con qué estoy programado y sacar todo eso viejo, tirarlo, porque no nos sirve. Para nada nos está sirviendo. Únicamente nos está impidiendo hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. En Efesios 4:22 nos dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque estamos predispuestos, predestinados para hacer lo malo. Ya mire, el bebé está chiquitito, el bebé no sabe, pero el bebé ya exige lo que él quiere. Y no sabe, pero ya está exigiendo. Quiere comer, llora. Quiere que le cambien el pañal, llora. Quiere que lo abracen, llora. Todo lo que él pide, lo pide y gritando fuerte, de manera que se oiga. No es que para que a lo mejor no me escuchan, no, que se oiga, que se escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el bebé pega el grito y rápido lo levanta? Y que el bebé ya no nos deja hacer nada, ¿verdad? Ya nomás quiere que lo traigamos en el brazo. Mi hijo mayor, cuando él nació, me hicieron cesárea y él fue el único varón entre, creo que eran 11 muchachitas, las niñas que nacieron, y él el único varón. Entonces las enfermeras, como él nació con una cara tan bonita, los ojotes abiertos, grandes, y las enfermeras estaban emocionadas con el niño, nomás se la pasaban con el niño así. Mire, cuando yo me lo llevé a la casa, no, ese niño ya no quería la cuna. Lloraba por todo. Había que dormir con él aquí arriba. ¿Por qué? Porque así me lo acostumbraron allá. Y como yo no sabía cómo desacostumbrarlo, pues siguió el muchacho así. Y él, mire, nació el segundo y el segundo estaba en su cuna y el otro estaba acá.
¿Por qué? Porque así estaba acostumbrado. Y como fueron meses seguiditos, los dos estaban bebitos, ¿verdad? Pues había que cuidarlo más. ¿Por qué? Porque fue programado así. Mire, ¿desde qué tiempito? 3 días en el hospital y ya me lo entregaron así. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sabido que había una manera dejo llorar un ratito y se va a calmar. Después aprendí, cuando Sandra estaba recién nacida, me la acostumbraron al chupón. Y mi marido tenía la regla de que a él no le gustaba que ninguno de sus hijos tuviera chupón, y él no quería que ninguno tuviera chupón, y ella lloré por el dichoso chupón. Y yo ahí buscando el chupón, pero como estaba recién operada, no me podía estirar mucho, y ahí buscaba el chupón, y ella lloré, y la dejé ahí que llorara un ratito mientras buscaba el chupón. Cuando lo encontré, por la gracia del Señor, se durmió. Pero yo dije, yo creo que no me va a quedar otra más de darle el chupón, porque no para de llorar, y era bien tarde. Y ella lloré, y yo buscaba el chupón, hasta cuando lo encontré, ella quedó bien dormida. Nunca más pidió chupón. Se dormía a la hora que se quedaba dormida, no despertaba hasta la siguiente mañana. Le costó un rato llorar, unas 2 horitas yo creo. Pero aprendió, ¿verdad? De esa manera. En cambio, mi hijo mayor ya estaba el otro nacido y todavía tenía que cargarlo, porque así aprendió y no hubo manera de corregirlo. A ella, pues ya sabía yo y ya le tocó la corrección. Fíjese, con mi hijo mediano, yo ya había aprendido eso, porque cuando él lo iba a llevar un día al doctor y él estaba llore porque quería que lo abrazara. Y yo ya le había cambiado, ya le había dado de comer y lo tenía ahí. Y como me estaba listando yo, lo puse ahí acostadito y que no se fuera a lastimar ni nada. Y le dije, vas a llorar, mijo, porque no tienes nada. Y yo, entre lo que me cambiaba y eso, yo se quedó calladito. Y ese muchacho no dio guerra nunca. Bien tranquilo fue todo el tiempo. Nomás el único que nos dio guerra fue el mayor. ¿Por qué? Porque yo no sabía. Yo no sabía cómo. Pero es eso, ¿verdad? Que Dios nos da las armas, las maneras de hacer las cosas, pero por falta de conocimiento, ahí es donde venimos a fallar, ¿verdad? Nuestras realidades están influenciadas por los recuerdos del pasado que atormentan, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han sido programadas por no sirves, no vales nada, y lo único que vas a hacer, a las mujeres les dicen vas a ser una mujerzuela, y a los hombres va a decir no vas a servir para nada, y ya. ¿Cómo se programan ellos y cómo van? Aún hay personas que estudiaron y fueron a la universidad y todo eso, y a la hora de la hora se sienten incapaces, se sienten que no pueden, que no van a dar, y ahí se quedan atados. ¿Por qué? Por esas palabras que recibieron allá, por esos recuerdos que tienen, por lo que percibieron más adelante, ¿verdad? Hay veces que hay personas que fueron tan rechazados que se hacen para atrás y dicen, ok, el mundo no quiere nada conmigo, yo no quiero nada con el mundo. Porque fueron tan rechazados, ¿verdad? Entonces ellos se sienten así. Dicen, ok, el mundo no quiere nada conmigo, yo tampoco quiero nada con el mundo. Pero es un trabajo de ir poquito a poquito, ¿verdad? Enseñándoles que el mundo les ama, y no tanto el mundo, pero nosotros, ¿verdad? Los que estamos alrededor. Aunque estén así enojados o confundidos, pero estar en ese trabajo y si somos nosotros, aprender que Dios nos ama. Dios nos ama tanto que dio a su propio Hijo por nosotros, para sacarnos de esa condición, para llevarnos a otra condición donde Él quiere llevarnos. En Efesios 4:24 nos dice la palabra del Señor, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ese nivel quiere llevarnos el Señor. Que podamos revestirnos del nuevo hombre, que podamos quitarnos todas esas vestiduras viejas, ¿verdad? Pero no las vestiduras de encima, las del corazón, las que están arraigadas en la mente, en el inconsciente, en el subconsciente. Todo eso tenemos que desarraigárnoslo, porque tenemos que desapartarnos de todo eso. Nuestras realidades están influenciadas por cómo juzgamos las cosas del pasado y cómo vimos que otros lo hicieron, como nosotros juzgamos aquello, ¿verdad? Si nos parecía bueno, si nos parecía malo. Y dígame una cosa, juzgamos eso conforme lo que ya aprendimos. ¿Y de dónde lo aprendimos? Eso quién sabe, ¿verdad? Nomás lo juzgamos conforme lo que ya aprendimos.
Y de ahí venimos a decir, no, eso no sirve, eso sí sirve. Ya cualquier cosa que va pasando, ya nosotros tenemos rápido un juicio. Determinamos rápido, no sirve, no sirve. Y nos lo pinten como nos lo pinten, lo pongan de cabeza, lo pongan de acá. Tenemos ya ese juicio establecido y no hay manera de cambiarlo. ¿Por qué? Porque ya así lo juzgamos en aquel tiempo y lo seguimos juzgando así. Y no hay manera de que se cambie. Pero el Señor es grande y poderoso para hacer los cambios en nuestras vidas. En Efesios 4:26 nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido la programación por causa de que los demás estaban enojados? Por causa de lo que los demás estaban airados y nos dijeron palabras que ni siquiera querían decirnos. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho palabras a los demás porque nosotros hemos estado molestos, porque nosotros hemos estado enojados? Y han salido palabras que ni siquiera nos acordamos, pero díganme algo, ellos se acuerdan muy bien de las palabras que les dijimos. Están grabaditas ahí, miren. Y aun cuando nosotros ni siquiera nos acordamos, pero en ellos están grabadas. Y entonces eso tenemos también que liberarnos de todo eso. Nuestras realidades están influenciadas por expectativas que tenemos y estas expectativas, fíjese cómo son las cosas. Las expectativas que nosotros tenemos son las expectativas que otros nos formaron. Las exigencias que vivimos cuando éramos chiquitos, esas exigencias nos van con nosotros y son las expectativas que nosotros vamos teniendo. Mire, voy a descubrir aquí algo. Cuando yo era chiquitita, mi mamá se encargó de ayudarme a aprender a leer y a escribir. Desde que yo tenía como 4 años. Y no era bonita la manera, pero no le voy a decir de qué manera, ella ya se acuerda. Entonces, esa expectativa de querer conocer, me la sembró ella. Desde que yo era bien chiquitita. De querer saber, de querer aprender. Aunque yo vivía en un mundo donde no había mucho de dónde aprender. Pero era algo que había en mí, de querer aprender. Dígame usted, ¿qué les inculqué yo a mis hijos? Lo mismito. Mire, si yo me tenía que sentar horas a descifrar una cuenta para aprenderla, para enseñársela a ellos, yo me sentaba. Pasárame las horas que me pasara. Yo me quedaba ahí hasta que entendía cómo hacerla para podérsela enseñar a ellos. Porque eso yo había aprendido. Mi papá mi papá ni se preocupaba por nada de eso, ¿verdad? Pero como ella era la que más, con la que ella estaba yo, con ella me crió, mi papá casi yo nunca lo miraba, entonces fue muy poco la influencia que él tenía sobre mi vida. Aparte mi abuelo, que fue la otra parte, que él era el que estaba ahí, él siempre me motivaba de una manera bien curiosa. Él decía, porque es leído, decía, por eso sabe eso. Quería decir que porque sabía leer, entonces él decía, es leído. Porque es leído, por eso sabe eso. Entonces yo decía, ok, el que sabe leer, sabe muchas cosas. Y de esa manera, entre ellos dos, me encarrilaron por ese lado. ¿Y qué fue lo que les inculqué a mis hijos? Eso, exigencia de que tenían que sacar buenos grados, de que tenían que sacar las mejores notas. Y yo exigiendo. Y por gracia de Dios, lo lograron, ¿verdad? Cuánta frustración les causé, no sé, y cuando los oiga hablar a ellos voy a entenderlo, ¿verdad? Pero fueron con esa expectativa. Un día le dijo un amiguito de mi hijo, el grande, los llevé a una tienda y le dice el amiguito, le dice, yo no sé si me voy a graduar de la high school, le dijo, porque yo ya estoy pensando dejarla, y estaban en el 9º grado. Ya estoy pensando dejarla. Entonces le dice a mi hijo, dice, no, dice, ¿a ti no te dicen nada tus papás que tienes que graduarte? Y lo dice él, no, ellos no se graduaron y a ellos no les preocupa si yo voy a la escuela o no. Dice, voy porque el gobierno quiere que vaya, dice, pero si no fuera. Entonces me dijo, qué buenos papás tienes tú, dice, porque yo, olvídate de mi mamá, ella dice es capaz de sentarse ahí junto conmigo en el aula, dice, con tal de que yo vaya a la escuela. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía las expectativas que yo tenía de ellos. Y un día me dijo, ¿Qué voy a exigir yo de mis hijos? Que saquen la cura del SIDA. Le dije, ¿por qué no? Si tienen todo para hacerlo. Así que pueden exigir eso muy bien. Y ahora entiendo lo que me estaba diciendo. Me estás exigiendo demasiado. Pero era algo que eso era lo que había en mí, porque eso había aprendido. Que de esa manera yo había podido llegar hasta donde más o menos había podido llegar. Entonces yo empujándolos más, iban ellos a poder llegar más. Y por gracia de Dios, sí caminaron por un buen camino, pero
a lo mejor si no le hubiera forzado tanto, hubiéramos sido una familia más contenta, pienso yo, ¿verdad? Hubieran crecido más relajados. Aunque yo me pasaba mucho tiempo con ellos y eso nos ayudaba a tener mucho compañerismo y sabíamos las cosas unos de los otros y todo, pero pienso yo que nuestra vida hubiera sido mejor. Si hubiéramos caminado siendo más amplia yo en el entendimiento y menos cerrada en lo que yo quería, en lo que yo exigía, por causa de lo que a mí se me había sembrado y por causa de lo que yo creía que debía de hacer. En Efesios 4:32 nos dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros necesitamos eso, ¿verdad? Aprender a perdonar al que nos dañó, al que nos lastimó, al que nos metió esas ideas dentro de nuestro corazón que nos impide avanzar. Nosotros necesitamos perdonar, ya el pasado es, no lo vamos a volver a traer acá. ¿Por qué? Porque únicamente nos va a dañar, seguir dañando. Es como yo sigo trayendo un lodazal para que me siga ensuciando. Y lavo y otra vez voy y traigo el mismo lodazal y me sigue ensuciando. Porque no lo estoy dejando ir. Ya lo lavé, lo lava el Señor con su sangre bendita, se fue. Entonces de aquí para adelante empiezo a buscar ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y empiezo a renovar mi mente, empiezo a renovar mis ideas, mis sentimientos, mis creencias con el poder de la palabra de Dios. Nuestras realidades están influenciadas por las promesas y los juramentos que hemos recibido en el pasado, que nos prometieron, ¿verdad? Cuando eran chiquitos los niños le dicen, ¿me traes esto? Sí, te lo voy a traer. Y cuando llega ahí está esperando que se lo den y nada, que no le trajeron nada. La desilusión. Viene la desilusión. Y así está uno, ¿verdad? Toda la vida va uno ahí adquiriendo desilusión. En cambio, las personas que sí les cumplen, esas personas son personas de palabra, sólidas en su palabra, porque a ellos les cumplieron, entonces ellos se sienten obligados ¿a qué? A cumplir su palabra. Dan su palabra y la cumplen, es ley. Pero en cambio, una persona que no se le cumplió su palabra, lo llenaron ¿de qué? De desilusión, más desilusión, más desilusión. Y dice, a mí no me cumplieron, ¿por qué yo voy a cumplir? Y es fácil hacer esto allá. Y nada le da nada, ¿verdad? No se entristece por nada, lastima este sentimiento, lastima otro sentimiento. Antes a mí me gustaba mucho oírlas, porque las oíamos por el radio, las novelas de Chucho el Roto y de Felipe Reyes. Y El Payo, aquellas novelas que, yo decía que hombres y que tenían una mujer por acá y una mujer por allá y tenían hijos por acá y hijos por allá. Y yo decía, Dios santo, yo creía que así debía de ser el mundo, porque eso era lo que yo oía. Y eso era lo que miraba alrededor, que mi abuelo tuvo quién sabe cuántos hijos con quién sabe cuántas mujeres, ¿verdad? Era lo que yo miraba y eso creía que debía de ser. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba a mi alrededor. Y a eso me estaba yo acostumbrando, pero mire, bendito Dios, que cuando tenía 15 años me sacó de allá y me trajo para acá. A que aprendiera cosas diferentes. Entonces acá entendí que no, que así no era la cosa y que había que cambiar de manera de vivir porque no teníamos que vivir subyugados en esas ideas. Efesios 4:25 nos dice la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y yo le voy a decir, esta es una clave para empezar a renovar nuestra mente, especialmente las personas que han estado atados con la mentira. ¿Por qué alguien ha estado atado por la mentira? Le voy a decir, vamos a desenmascarar al enemigo. Porque la persona cuando era chiquito venía y le decía la verdad al papá, a la mamá y le pegaban o lo castigaban. Entonces, cuando venía y contaba algo exagerado o algo distorsionado o una mentira, entonces lo apapachaban. Entonces el niño empezó a decir, ok, para que no tenga castigo, para que no me peguen, cuento mentira. Y ahí se fundó la mentira. Entonces, para retroceder la mentira, para desprogramarnos de la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la verdad. Lo que estoy diciendo está exagerado, entonces ya no. No es así como fue, entonces ya no. La verdad es una disciplina. Tenemos que disciplinarnos, ¿para qué? Para desprogramarnos de lo que antes aprendimos, de aquello que no era lo que Dios quería para nosotros. Si en nuestra crianza no se conformó a la palabra de Dios
con su naturaleza y su carácter, entonces nuestra realidad está dañada y también la creencia está mal fundada en nosotros. Y dígame usted, ¿a quién nos criaron conforme la palabra de Dios? A nadie, ¿verdad? Porque todos venimos ya grandes al conocimiento del Señor. Entonces, le digo, todos tenemos nuestras creencias de una o de otra manera dañadas, mal fundadas. Entonces necesitamos renovarlas con la palabra del Señor. En primera de Juan 4:10 nos dice la palabra del Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. Y nosotros conocemos un amor totalmente diferente. Me amas, te amo. Me das, te doy. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero Dios dijo que no era así. Entonces necesitamos aprender. Punto número 3. Estas nuestras realidades influenciadas por lo que vivimos en el pasado, la introducimos en nuestra mente y vienen a ser nuestros pensamientos. Y ahí salen nuestros pensamientos. Y mire, aquello que nos implantaron, aquello que nos pusieron, ahora nosotros lo damos por nuestro. Y no es nuestro. Fue algo que nos metieron ahí. Y nosotros ahora decimos que son nuestros y mire, todo eso que aprendimos, como no fue algo basado en la palabra, viene influenciado, ¿por qué? Por el poder de las tinieblas. Y seguimos con esas cosas. Y decimos, son nuestros pensamientos, cuando el pensamiento viene del diablo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido y no hemos sabido y no nos hemos despojado de ello. Entonces seguimos ahí con esas cosas en nosotros. Efesios 4:23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos hacer eso. No podemos seguir viviendo con lo que aprendimos. Eso está mal fundado, está distorsionado. Entonces necesitamos renovarnos. Punto número 4. Los pensamientos se ponen de acuerdo con nuestros sentimientos, formando nuestras creencias o fortalezas que controlan la voluntad para dirigir nuestras acciones. Así es como viene, una cadenita cayendo uno así en el otro, ¿verdad? Los pensamientos, aquellas creencias que entraron y nosotros las tomamos como pensamientos, estos pensamientos entran en nuestra mente, yendo a nuestras emociones. Ya nuestros pensamientos ya no solo controlan, nuestra mente no solo controla nuestros pensamientos, sino también está influenciando nuestras emociones. Nuestros sentimientos se empiezan a poner de acuerdo a lo que pensamos. A esta persona me cae mal, nomás porque no sé por qué, pero me cae mal, entonces me vuelto para el otro lado. No, me cae mal, pero no me ha hecho nada, pero me cae mal. Prejuicio, ¿verdad? De que me cae mal. Entonces, como ya yo pienso que me cae mal, ya mis emociones están en contra de ella, ya no quiero nada con ella. Me cerré. Entonces, ¿qué hago? Los pensamientos que se ponen de acuerdo con mis emociones me guían a voltearme para el otro lado y no siquiera querer hablarle, ni siquiera querer saludarle. Ya, controlan mis movimientos, lo que yo hago, mis acciones, controladita. ¿Por qué? Por cosas que oí allá. Quizás ni son ciertas las cosas que oí de la persona. O la persona me trae un recuerdo de alguien que me hizo algo que no me agradó. Pero ¿qué culpa tiene esta persona? Pero porque esta persona me recuerda a aquella, ya no quiero nada. O sea, ¿se fija cómo nos controla? Pero nosotros no nos ponemos a pensar, ¿por qué pienso así? No pone, y sobre todo, ¿qué Dios dice de esto? Esa sería la clave para salir de esas circunstancias. En Efesios 6:12 nos dice la palabra del Señor. Perdón, se me atoró algo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque el enemigo anda viendo por cómo destruirnos. Y él va a usar todas las puertas que haya abiertas desde antes de que nacimos. Desde entonces nos viene predestinando para que nosotros terminemos destruidos. Él quiere destruirnos en todo tiempo y en todo momento. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es con la persona, sino es con lo que está operando. Y generalmente lo que está operando en los demás es algo muy parecido a lo que está operando en nosotros. Y tenemos que deshacernos de todo eso para poder enfrentar al enemigo. Los sentimientos y pensamientos de ira, de incapacidad, de falta de perdón,
de soledad severa, de violencia, de duda, de temor, de desesperanza, de ansiedad, forman la creencia en nosotros de que somos inútiles, que nadie nos ama, de que todos están en nuestra contra, llevándonos a sentir lástima de nosotros mismos, creyendo que nadie ha sufrido tanto como nosotros, haciéndonos sentir víctimas de todo y en todo. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros y nosotros seguimos ahí, atados a él, ¿verdad? Nada más por no querer renovarnos. Jeremías 31:15 nos dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mire, esta es muchas veces la situación de nosotros, ¿verdad? Tenemos la Biblia, tenemos la palabra y ya hay muchísimas cosas que Dios nos ha dado, ha puesto a nuestra mano, al alcance de nuestra mano para ayudarnos a salir de esa condición. Pero de alguna manera nos cerramos a no querer hacerlo y seguimos ahí estancados en la misma situación. Estas creencias nos impiden sujetarnos a la voluntad de Dios y a creer su palabra verdaderamente. Primera de Titos 1:16 nos dice, procesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, esto está tremendo. Imagínense cuando lleguemos delante del Señor y nos ponga este versículo delante. Porque no quisimos renovarnos, porque no quisimos salir de ese estancamiento. Por eso nos necesitamos reformar nuestras creencias, derribando fortalezas engañosas que el enemigo ha implantado en nosotros con el poder de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos, renovarnos. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que necesitamos buscar. En 2 de Corintios 3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros no tenemos que seguir conforme los deseos de antes, de la manera de vivir de antes. Tenemos que ser transformados completamente y nuestra transformación viene en el Espíritu para poder formarnos como Dios quiere. Dice la palabra del Señor que Dios es Espíritu y Él busca espíritus que le adoren en espíritu y en verdad, pero nosotros tenemos que llegar a ese nivel. En 2 de Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a destruir las fortalezas? La verdad, la palabra de Dios. Es lo único que puede ayudarnos. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo siempre está acechando, buscando por dónde ponernos trampa, viendo qué lazo tendernos, porque él no hace otra cosa, él está dedicado a eso. Pero nosotros tenemos que estar listos con la palabra del Señor para ser liberados de cualquier estorbo. En primera de Pedro 5:8 nos dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios y velad. Velar, ¿qué quiere decir? Estar siempre atentos, siempre en guardia. No nos podemos dormir, que tenemos que estar sobrios, o tenemos que estar siempre en nuestros 5 sentidos, listos, pero no en los sentidos que mirábamos antes, ¿verdad? De percibir nada más, en lo físico, no, en los sentidos espirituales, ¿verdad? Estando percibiendo lo espiritual, ¿qué viene a querer a estorbarme? Y estar listos para eso, para deshacer las obras de las tinieblas. En Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. O sea, no le podemos dar un lugarcito porque él va a tomarse todo el lugar que quiera. Yo les he dicho antes, yo cuando empieza un dolor en alguna parte, si yo no oro rápido, reprendiendo ese dolor me va a causar problemas. Porque empieza despacito, parece, y luego después me invade. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En cuanto siento el dolorcito, cualquier cosa, cualquier molestia, rápido le digo al Señor, Señor, gracias que ya me sanaste de algo aquí. Y el dolor se va, se disipa y se va, porque no le di lugar, ¿verdad? Necesitamos creer que hemos caído bajo las garras del maligno,
convirtiéndonos en sus víctimas y si no nos entregamos completamente a Dios, el enemigo seguirá teniendo control sobre esas áreas que nosotros no le hemos entregado al señorío de Cristo. Nosotros necesitamos entregarnos completamente al Señor. Filipenses 4:8 dice la palabra Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, esa es la clave, ¿verdad? Tenemos que mantenernos pensando lo puro, lo honesto y desechando todo lo que no sea así. Necesitamos ser sinceros y reconocer nuestro verdadero estado, pidiéndole ayuda a Dios y a alguien que nos ayude, porque a veces cuando nosotros estamos en el charco necesitamos que alguien nos tienda la mano y nos ayude a salir. No podemos salir muchas veces por nosotros mismos porque estamos dentro del charco y necesitamos a alguien de afuera. Salmos 151:6 nos dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Y cuando nosotros vamos y le decimos lo que realmente está pasando, ahí es donde Él nos hace comprender sabiduría. Necesitamos trabajar en la reformación de nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestras creencias y de nuestro corazón. Podemos conocer por el conocimiento de la verdad que es en Cristo para nuestras vidas. Nosotros no tenemos que andar buscando qué es lo que Dios quiere para otra persona. Primero, qué Dios quiere para mí. ¿Qué Dios quiere para mi vida? Para que podamos seguir caminando en el camino que Él ha trazado para nosotros. Segunda de Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si pusiéramos este versículo en práctica, nosotros nos libraríamos de tanta cosa. Porque cada vez que nos llega un pensamiento, cada vez que decimos algo y lo analizamos y decimos: ¿de dónde viene esto? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Y nosotros ahí haríamos lo que dice el versículo 6, ahí mismo en 2 de Corintios 10. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Nosotros tenemos que estar listos para llevar todos nuestros pensamientos en obediencia a la palabra de Dios. En Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, si no tengo que orar, ya creo que ya terminé de orar por mí. Hay muchos que necesitan oración. Necesitamos orar por los demás también. Cuando permanecemos en Cristo ya no necesitamos andar buscando nuestro propio beneficio, reconocimiento, tener la razón, ni vengarnos, porque sabemos que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré el precio. Mire qué hermoso, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que preocuparnos por eso. Al contrario, tendríamos que ir y pedirle al Señor clemencia por las personas para que no caigan, ¿verdad?, bajo las manos de un Dios vivo. En el versículo 12:21 nos dice la palabra del Señor allí mismo en Romanos: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire qué bonito, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, nosotros podamos vencer con el bien. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Para eso nos ayudaría tanto a no darle lugar al enemigo. En conclusión, nuestras creencias son un sistema formado por la información que hemos percibido a través de nuestros sentidos. Esta información la interpretamos y procesamos de acuerdo con la manera como miramos las cosas, o sea, conforme a nuestros propios prejuicios, y la llamamos realidad. Esta nuestra realidad influenciada por lo que hemos vivido en el pasado, la introducimos en nuestra mente y viene a ser nuestros pensamientos. Ellos se ponen de acuerdo con nuestros sentimientos, formando nuestras creencias o fortalezas que controlan la voluntad para dirigir nuestras acciones. Es por eso que nosotros necesitamos reformar nuestras creencias a la voluntad de Cristo para nuestras vidas. Eso es algo tan necesario que necesitamos hacer. Ya estamos en este camino, caminemos bien. ¿Para qué queremos llegar delante del Señor y que nos diga: mal siervo, apártate de mí?
No, eso no lo queremos, ¿verdad? Necesitamos caminar bien. Filipenses 4:9 nos dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Mire lo que Pablo dice, ¿verdad? Que todo lo que vimos que él hizo, lo que oímos que él nos dijo, porque todo está escrito aquí. Y yo les recuerdo, a Pablo lo azotaron, a Pablo lo apedrearon, a Pablo lo encarcelaron, y nosotros no hemos sufrido nada de eso. Entonces él dice, todo lo que me vieron hacer en todo ese tiempo, ustedes háganlo. Mire que cuando los tenían allí, el que lo habían azotado y lo tenían encarcelado, como vimos la enseñanza que nos dieron la semana pasada, ¿qué fue lo que él hizo? Adorar al Señor. Y a ver, nosotros nos damos un martillazo y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ahí está la diferencia. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios anhela, ¿verdad? Encontrarnos completitos, llevarnos completitos, ¿verdad? Que todo nuestro ser esté guardado por la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no, porque mire, yo le voy a decir algo, y ya tengo que correr, le voy a decir algo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Influencia ¿qué? Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Qué está en nuestra alma? Todo eso. ¿Por qué? Porque él quiere llevarse nuestra alma completita para abajo, ¿verdad? Entonces él viene y empieza desde chiquitito a contaminar toda nuestra alma. Y desde nuestra alma está también contaminando nuestro cuerpo porque lo está llenando de enfermedades. ¿Para qué? Para que duremos menos y nos vayamos más rápido. ¿Con quién? Con él. ¿Verdad? Así él cierra con broche de oro. Pero Dios es grande y poderoso para darnos la libertad que necesitamos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado y pues bueno, me perdonan porque sí me pasé un poquito. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante tuya, dándote gracias, porque tú eres grande y poderoso, y no te cansas de enseñarme. Gracias porque tú me amas tanto. Y en este día, yo te pido perdón por las creencias que ha habido en mí, que han estado en mi vida y que me han llevado a tener una idea distorsionada de las cosas. Perdóname, Señor, si yo he puesto mis creencias antes que tu palabra por acción en mi vida. Ayúdame a despojarme de todas esas creencias que me habían predispuesto para rechazar la verdad de tu palabra, para no creerla verdaderamente, para no ponerla por obra. Perdóname, Señor, y ayúdame a creer fielmente en tu palabra y sobre todo, ayúdame a ponerla por obra. Yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos poderosas para que tú traigas a los pies de Cristo a toda mi familia y a los que me rodean y a todos los que tú me mandes, sin que haya nada en mí que me estorbe, que me limite, que me impida. Ayúdame, Señor. Yo me pongo en tus manos. Yo te entrego todo lo que recibí desde que era pequeñito, desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo te lo entrego y te ayudo, y te pido, Señor, que tú me ayudes a ser reformado. Renueva el espíritu de mi mente. Quiero ser lo que tú anhelas. Quiero ser lo que tú deseas. Quiero ser lo que tú me has mandado a hacer aquí en esta tierra. Yo no quiero ser escaso. Yo quiero cumplir con toda tu voluntad.
Te pido perdón si he malgastado el tiempo, si me he malgastado años de mi vida. Perdóname, Señor, y aumenta mis días en buena salud para que pueda servirte, cumpliendo con todo lo que tú quieres que yo haga para tu reino aquí en esta tierra. Ayúdame a entender tu propósito en mí, no las ideas que yo tengo, sino la verdad, lo que tú dices que yo soy. Ayúdame, Señor, a entender la identidad que tú tienes para mí, lo que tú me has llamado a hacer, que yo pueda pararme y llenar ese lugar que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Te pido perdón si yo he dañado a los que me rodean por causa de mis malas creencias, de mi mal carácter. Ayúdame, Señor, y reforma mi personalidad, mi carácter, para hacer lo que tú quieres y para dar un buen testimonio de ti a los demás. Señor, ayúdame. Añádeme gracia sobre gracia con aquellos que yo lastimé, indirectamente o directamente, por causa de cómo yo era. Y ayúdame, Señor, a borrar esa mala imagen que ellos tienen de mí y que ellos puedan verme como lo que tú dices que yo soy ahora, Señor. Que ellos puedan ver que tú haces las cosas nuevas y que tú me has convertido en un vaso nuevo, lleno de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad infinita. Ayúdame a mostrarme como tú dices que yo soy. Y aquellos momentos, Señor, si me asalta la ira, el resentimiento, el enojo, la crueldad y cualquier cosa que me ha estado asediando, yo te los entrego. Y te ruego, Señor, que tú me liberes de ellos. Y si vienen a atacarme, que tú seas mi fortaleza y que tú me levantes por encima y no permitas que yo siga dando testimonio mal de ti. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo. Te ruego que perdones a aquellas personas que me causaron daño, que me influenciaron mal. Yo también les perdono. Y te pido que no se lo tomes en cuenta. Y les ayudes a salir del estancamiento en el que están. También te pido que sanes el corazón de aquellos que yo haya lastimado. Sánales, Señor, y restáurales. Y si te place, úsame a mí como instrumento de tu Espíritu para traer ese bálsamo sanador a sus corazones, a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo, cancelando y desbaratando todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se establezca en mi vida, en los míos y en lo mío, tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Que el Señor me lo siga bendiciendo rica y abundantemente a todos y cada uno. Bendecidos.